Hola, buenos días a todos. Soy Mari Carmen Bosch, técnico de promoción de la Asociación Valenciana de Cerámica AVE Gremio. Nos encontramos en la sede de la asociación, que es el Centro de Servicios y Promoción de la Cerámica Valenciana en Manises. Esta es la tienda AVE Gremio Shop en la que comercializamos los productos de nuestras empresas asociadas, todos ceramistas y artesanos de la Comunidad Valenciana. Quisiéramos aprovechar esta ocasión de Hola Cerámica para brindar con todos ustedes por la artesanía, sobre todo por la cerámica, que necesita en este momento un gran apoyo por parte de todas las instituciones y de las personas, que somos los que tenemos que concienciarnos de que la artesanía es un valor añadido a cualquier producto que comercializamos. Nosotros en estos momentos, desde la asociación, para realzar el valor que tiene la artesanía, hemos hecho algunas colaboraciones con otros artistas y asociaciones como ANPEC, Asociación Nacional de Profesionales en Cerámica. También lo que queremos es hoy enseñarles otra colaboración que acabamos de realizar recientemente con una empresa artesana productora de cervezas. En este caso hablamos de Tercer Tiempo Cerveza Artesana, de la Puebla de Baibona. Ellos han creado una colección especial gourmet que habla de la colección La Terrissa, porque se han inspirado en la palabra valenciana alfarería. Con ello lo que han querido es aportar un granito de arena para que nosotros podamos seguir haciendo cursos y además formar a gente nueva, nuevas generaciones, para que no se pierdan las técnicas tradicionales, bien sean de la cerveza o de la cerámica. Como podéis ver, aquí tenemos piezas de todo estilo y acabados. Por ejemplo, en Gres, de la empresa Drag Ceramic, tenemos esta pieza, una alfabeguer o albaquera en castellano, que es de la cerámica valenciana. Podemos nombrar muchísimas empresas. Tenemos Platibol de mesa, que también hace el tradicional y popular decorado tomata de Manises. Tenemos una empresa de platos, Ceraplat, que también tiene una gran variedad de productos. Y así podríamos seguirles explicando sucesivamente sobre todos los productos que tenemos en la tienda. Tenemos también el socarrat, el azulejo medieval pintado a mano, que pueden ver aquí a nuestro lado, a la izquierda. Figuras de porcelana, piezas modeladas, los morteros de loza amarilla, que también se utilizan muchísimo y todavía se utilizan para lo que es la elaboración del tradicional aioli y popular manjar que todos los valencianos valoramos y apreciamos mucho. Como pueden ver, la cerámica hoy en día tiene muchísimas funciones, unas decorativas, otras artísticas, para poder expresar lo que uno lleva dentro y sobre todo funcional, como estos artículos de mesa. Bueno, pues nada, quisiera aprovechar para despedirme y sobre todo pues deseo que el próximo año podamos volver a hacer nuestras jornadas de puertas abiertas y les damos aquí la bienvenida. Muchas gracias.